Bueno, buenas noches. En días pasados, la ministra de Transporte, la doctora Cecilia Álvarez, presenta un informe de gestión y se me vino a la mente su afirmación cuando tomó el cargo. Dijo que su locomotora de infraestructura iba a ser un tren bala. Hoy, ya casi que al año de haber sido ministra, tenemos unas preguntas bien importantes para ella. Por ejemplo, ella afirma que el gobierno anterior se equivocó en adjudicar contratos sin todos los estudios definitivos, que este gobierno estaba dedicado a hacer cosas para generaciones del futuro. Y que igualmente muestra sus resultados con respecto al último trimestre, la gran inversión que se ha hecho y cómo ha crecido el PIB de la infraestructura. Eso incluso se presta para interpretaciones peligrosas. Hasta donde no tenemos un gobierno sacando a ejecutar platas, ejemplo, en vías terciarias, más para buscar la reelección del presidente Santos que realmente para resolver los problemas de infraestructura del transporte tan grave que tenemos. Y el otro es ese tema cliché, que es que estamos pensando en generaciones futuras. No, señores, me da mucha pena con la ministra de Transporte, pero es que el problema de las generaciones de ahora es el que tiene que resolver. O sea, no son los de las generaciones futuras deberán resolver los problemas de las generaciones futuras. Es un error craso seguir pensando que es que yo estoy trabajando para el futuro como si no existiera el presente. Si usted no resuelve el problema del presente, con plena seguridad que mucho menos va a resolver el problema del futuro. Independiente si hayan habido errores en gobiernos pasados acerca de dedicar tanto tiempo, a ser tan acelerado en el tema de sacar a licitación proyectos, yo diría que este gobierno lo único que ha podido enseñar y ejecutar son las obras que el gobierno anterior dejó contratados. O sea, los récords de dobles calzadas que ha logrado hacer este gobierno es gracias a que efectivamente se dejó contratados proyectos como Ruta del Sol, que son más de 1000 kilómetros en doble calzada. Bueno, pero la introducción terminó siendo muy grande porque el tema importante es el servicio público del transporte. Colombia, como lo han dicho en tantos escenarios, está demasiado lejos con respecto al número de kilómetros, tanto de férreos como de carretera, debería tener para lograr la competitividad necesaria. No es gratuito, como lo hemos dicho también. Esto es un país con una geografía complicada y con unas condiciones económicas difíciles para decir que tiene gran infraestructura. También hemos dicho que históricamente hemos hecho vías para atender las tierras de las clases élites del país, más no para lograr la competitividad. Los trazos no nos decían eso. La historia de las carreteras igualmente es una historia reciente y la historia de los trenes ha fracasado. Hemos dicho en nuestro texto que Colombia en sus 100 y algo de años de ferrocarriles ha cometido todos los errores posibles por haber. Pero queremos centrarnos otra vez en lo que no queremos perder el hilo en todos estos programas, de cómo abaratar este servicio público del transporte generaría competitividad y permitiría acceder a otros sectores que están en la informalidad a la formalidad. Colombia tiene un costo de transporte altísimo. Hoy, mover una carga desde los lugares de producción y consumo hasta los puertos es tan costoso como mover, o más costoso que mover una carga por buque 10.000 millas.
Es cierto pues que de todas maneras el transporte marítimo será más económico que el transporte por carretera. Colombia no tiene trenes, que es lo que reduciría los costos a la séptima parte de lo que hoy vale, pues los costos de operación están alrededor de eso y que resolvería el problema. Colombia hoy no tiene una política incluso de trenes, ni el presidente anterior, ni el actual presidente, los últimos presidentes han planteado una política real de vías férreas, que es la opción para tener un transporte competitivo. Y hemos explicado que los trenes, los dos únicos trenes que funcionan, que son el tren de La Guajira, que es del Cerrejón a Puerto Bolívar, y el tren de Chiriguaná a Santa Marta, está para atender dos multinacionales que poco o nada le dejan a nuestro país. Ese tema, hemos explicado, está cargado en un 51% de impuestos directos a el servicio. Me explico. Una carga que de Medellín al puerto de Ventura puede costar 3 millones de pesos en un contenedor, en una tractomula, el 51% son impuestos. Es el impuesto a la gasolina, es el 22% de impuesto directo, que es el peaje, es el 1% de la retención del puente, es el 35% de los costos de los insumos para la reparación del vehículo e importación del vehículo. Creemos entonces que hay una oportunidad donde el Estado puede revisar su matriz impositiva y pensar si tiene más sentido reducir estos costos y afectar directamente al empresario y al ciudadano para que se movilice por el territorio nacional. Por ejemplo, así como lo hemos hablado con el tema de la salud, si se redujeran los impuestos de transporte a un 50%, nosotros tendríamos un 25% más de competitividad. El 7% del PIB colombiano se da en costos de transporte. Si redujéramos en un 25% eso, estaríamos hablando casi de 2 puntos del PIB que bien le irían a los empresarios, que bien le irían a los colombianos, porque podrían generar mucho más empleo. No es justo que las cargas de commodities, que son los productos que exporta nuestra nación, dígase los minerales como el carbón, paguen altos costos en sus fletes de transporte, que salgan del mercado porque no tienen precios competitivos. Muchos de los minerales que podría exportar nuestro país no salen por los altos costos con respecto a el transporte. Y más aún, si tocamos nuevamente ese tema de lo que tiene que ver con la logística y la actividad portuaria, que hoy en Colombia mover una tonelada de mineral de carbón, para mencionar ese tema, está costando 14,30. Esos 14,30 son, mejor dicho, asquerosamente costosos. Son los puertos más costosos de toda Latinoamérica, o sea que no competimos ni siquiera con nuestros iguales, mucho menos con otros países desarrollados. Y eso, a pesar de que estos puertos en un 80% siguen siendo propiedad de los colombianos. Bueno, para resumir y para despedir, queremos insistir en eso. Si Colombia, en un elemento como ese, un servicio público esencial, que es obligación del Estado prestarlo, que lo debe intervenir, que construye Colombia, el gobierno nacional construye la infraestructura, que es operado por los particulares pero altamente cargado de impositivos, redujera los costos del transporte, que debería ser la preocupación de la ministra de Transporte, no cazando peleas si el gobierno anterior hizo o no estudios, o si hay que hacer obras para generaciones futuras o para generaciones presentes. Se preocupara hoy cómo reducir los costos del transporte, le daría una competitividad a los colombianos, permitiría que accedieran a la legalidad muchos más empresarios y de esa manera tendríamos un país con mayor probabilidad de éxito. Muy buenas noches.